El vinagre de sidra de manzana es muy popular y se ha utilizado desde la antigüedad por sus beneficios para la salud. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, que se han ido confirmando con la investigación científica, sobre todo en animales de laboratorio y también en tubos de ensayo. Pero esta investigación es prometedora. Pero también este vinagre de sidra de manzana puede tener unos peligros. Puede tener efectos secundarios, efectos adversos que debemos tener en cuenta para hacer un uso responsable. ¿Cuáles son los peligros, efectos adversos o efectos secundarios que puede tener el vinagre de sidra de manzana? Aquí debemos tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que en general es seguro, pero si se consume de forma correcta, que será de forma diluida. Después explico cómo se hace. También hay que tener en cuenta que si tienes enfermedades o problemas, se recomienda consultar al médico o al profesional de la salud de referencia para ver si puedes incluirlo en tu dieta o en tu alimentación. En segundo lugar, que hay que tener en cuenta que siempre hay sensibilidades individuales, que puede haber variaciones de los efectos secundarios de unas personas a otras, incluso consumido de la misma forma y a la misma cantidad, porque somos diferentes. Esto pasa con el vinagre de sidra manzana, pero también puede pasar con cualquier otro alimento, suplemento o medicamento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y después que puede ser que tengas alguna enfermedad que contraindique, que vamos a comentar aquí, y que sería recomendable que en estos casos no lo consumas y, por supuesto, consultar. También depende de la cantidad de vinagre de sidra de manzana que consumas, porque aunque sea de forma diluida, si es una gran cantidad muy superior a la que se recomienda, puedes hacerte daño. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Puede dañar el esmalte dental, de forma que lo erosiona, lo desgasta, y esto puede predisponer también a que tengas caries, incluso daño en las encías. Esto sobre todo se da si se consume de forma habitual y más si es en grandes cantidades, mayores a las recomendadas, y por supuesto si no se diluye. Al final del vídeo explico cómo lo podemos evitar. Puede causar irritación en la zona de la boca, en la garganta, en el esófago, incluso en el estómago. Y esto dará síntomas en toda esta zona, incluso problemas digestivos como sensación de acidez o de quemazón en toda esta zona del estómago, incluso del esófago. Esto puede darse en personas que lo consumen a diario en gran cantidad o que cometen el error de no diluirlo, pero también puede haber personas que tengan una sensibilidad individual, que lo hagan bien, que no tengan ningún problema de salud específico y sin embargo el vinagre de sidra de manzana les sienta mal. Estas personas pues no lo toleran y no deberían consumirlo. Esto es curioso porque uno de los beneficios del vinagre de sidra de manzana puede ser la mejora de la digestión, precisamente por el ácido acético que contiene y porque retrasa el vaciado gástrico. Pero estos mismos efectos en algunas personas les causan una sensación de ardor o de malestar o de hinchazón abdominal, incluso de diarreas. Es decir, que hay que tener en cuenta estas variaciones individuales. Puede haber alergias a algunos de los componentes del vinagre de sidra de manzana o que seas alérgico a la manzana y esto puede causar alguna erupción cutánea con picazón, enrojecimiento de la piel o puede dar lugar incluso a problemas respiratorios. En este caso no podrás consumirlo. Puede haber una disminución del potasio en el cuerpo y esto normalmente pasará en el caso de consumos exagerados, unas 10 veces más de lo normal de consumo de vinagre de sidra de manzana. Esto provoca una sensación de cansancio, de debilidad e incluso podría dar una pérdida de masa ósea y en casos más graves puede llegar a dar lugar a problemas de arritmias cardíacas. Esto se debe al contenido en ácido acético del vinagre de sidra de manzana, que tiene un efecto de eliminación del potasio a través de la orina. También hay un efecto diurético que también podría contribuir e incluso se considera que podría haber una disminución de la absorción de potasio. Pero como digo, normalmente esto se deberá a situaciones de consumo exagerado. Después también hay que tener en cuenta las enfermedades que tengas tú previamente, sobre todo enfermedades digestivas relacionadas con la producción de ácido del estómago, por ejemplo las úlceras gástricas, úlceras duodenales, esofagitis, es decir, inflamaciones del tubo del esófago, o un reflujo gastroesofágico, es decir, que el ácido va del estómago hacia el esófago y puede provocar daños, en el caso de síndrome de intestino irritable o en otras enfermedades del aparato digestivo que lo prudente será consultar. También en personas que tienen gastroparesia. Esto quiere decir
que su vaciado gástrico está enlentecido porque el músculo del estómago no funciona bien, porque tiene una diabetes de larga evolución que ha llegado a afectar a los nervios que regulan este movimiento de los músculos del estómago, porque tienen una enfermedad del sistema nervioso como una Parkinson, una esclerosis múltiple u otro tipo de problemas de este tipo que puedan llegar a afectar a los nervios que regulan esta musculatura, o problemas debido al consumo de medicamentos como por ejemplo los opiácidos, que pueden también paralizar en parte el estómago, el intestino, o en algunos antidepresivos y en algunas enfermedades de tipo autoinmune, incluso en problemas endocrinos como por ejemplo la diabetes que he comentado, pero también el hipotiroidismo, que también a veces puede haber una disminución del movimiento del estómago, del movimiento del intestino. Y aquí, si consumes vinagre de sidra de manzana, sobre todo si está consumido en una mayor cantidad de lo normal, podría dar bastantes problemas. Después también en enfermedades graves en general, por ejemplo del corazón o del riñón, sobre todo si estás tomando también medicamentos que pudieran interaccionar con el vinagre de sidra de manzana, pues esto lo tendrías que evitar, o por supuesto consultar con el médico, con la enfermera o con el profesional sanitario que lleve tu caso. ¿Qué interacciones puede haber con medicamentos? Podría haberla con medicamentos antidiabéticos, por ejemplo la insulina, o antidiabéticos orales como la metformina y los demás, porque se puede potenciar el efecto de disminución del azúcar en la sangre, disminución de la glucemia. También con los antihipertensivos, porque también se puede potenciar este efecto de bajada de la presión arterial, concretamente con los diuréticos, porque algunos de ellos, como por ejemplo la furosemida, puede haber una eliminación más elevada de potasio y podría potenciar este problema de hipopotasemia que hemos comentado antes. También puede interferir con algunos medicamentos que se utilizan para el corazón, como por ejemplo la digoxina, también los betabloqueantes, que también tienen un efecto antihipertensivo, y esto habría que tenerlo en cuenta. Y por supuesto con los antiácidos o con los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol y similares, porque estos son medicamentos que se utilizan para disminuir la acidez gástrica, y si introduces este vinagre que lleva ácido acético puede interferir en el efecto de estos medicamentos. Además tendrás que tener en cuenta la enfermedad de base que ha hecho que se hayan prescrito este tipo de medicamentos. Aunque no tiene que haber muchos problemas si se consume dentro de la alimentación normal, en las cantidades que después comentaré, aunque siempre es interesante consultar con el médico si estás tomando este tipo de medicamentos. ¿Cómo consumimos el vinagre de sidra de manzana? En primer lugar, se puede consumir en forma de 1 o 2 cucharadas soperas de vinagre de sidra de manzana, que serían unos 15 o 30 mililitros. 15 mililitros es la capacidad estándar que tiene una cucharada sopera. Pero esto no se consume directamente, sino que se disolverá en un vaso de agua. Esta cucharada o estas 2 cucharadas disueltas en un vaso de agua, que la capacidad que tiene es el de una taza estándar, es decir, serían unos 240 o 250 mililitros de agua. Y esto te lo beberás, pero tampoco te lo bebes directamente, sino a través de una pajita, a ser posible que sea una pajita ecológica para evitar la contaminación, y después te enjuagas la boca para evitar lesiones debidas a este vinagre de manzana, aunque esté diluido. Después te puedes cepillar los dientes, pero se recomienda esperar una media hora porque aún pueden quedar residuos y esto podría dañar con el cepillado el esmalte dental. O sea que esta sería la primera forma. ¿Y cuál es la segunda forma de utilizar el vinagre de sidra de manzana? Pues la alternativa que tenemos es la que yo prefiero y es la que uso, que es consumirlo directamente con los alimentos, porque aquí no hará falta diluir este vinagre de sidra de manzana, porque los alimentos mismos hacen de amortiguador natural del ácido. ¿Cómo? Pues por ejemplo, mezclar esta cucharada de vinagre de manzana o de sidra de manzana para aderezar ensaladas, en marinados, para carnes, para vegetales, o como ingrediente para adobos, en salsas y en vinagretas. Es decir, que tenemos diferentes opciones en las que el mismo alimento serviría de amortiguador del ácido y también te podrías beneficiar de los efectos positivos que tiene para la salud. Aquí hay que tener en cuenta un par de aspectos. En primer lugar, si tienes alguna de las contraindicaciones que hemos comentado o has sufrido alguno de los efectos adversos, no consumirlo. O en el caso de que quisieras consumirlo, tienes que consultar a un profesional de la salud que tengas de referencia, que puede ser tu médico, la enfermera, un nutricionista, el profesional de la salud que sea en el que tengas confianza. En segundo lugar,
si lo vas a consumir, has de tener en cuenta que esto no es una solución mágica, no es un elixir mágico que va a solucionar todos tus problemas, porque a veces da esta impresión al hablar de este tipo de alimentos o de suplementos o de productos que se pueden consumir, que tienen efectos beneficiosos para la salud, que se van confirmando por la investigación, pero hay personas que se lo toman como si toman esto y ya está, y va a solucionarles sus problemas. Pero esto pasa como con los medicamentos, que puedes consumirlo, pero dentro de un estilo de vida saludable, que esto incluirá el eliminar hábitos tóxicos, el consumir otros alimentos, una alimentación que sea equilibrada y saludable, y también la actividad física. Y como decía, si tienes dudas, pues siempre hay que consultar a un profesional de la salud para que te oriente. Te dejo aquí el vídeo en el que profundizo en los beneficios del vinagre de sidra de manzana y también hablo un poco de los efectos adversos y de cómo utilizarlo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.